Vale, vamos ahora con el apartado B y nos dice, dos masas iguales de 50 kilogramos se sitúan en los puntos A 00 metros y B 60 metros. Calcule, primero, el valor de la intensidad del campo gravitatorio en el punto P 33. Segundo, si situamos una tercera masa de 2 kilogramos en el punto P, determine el valor de la fuerza gravitatoria que actúa sobre ella. Vale, y nos dan como dato la constante gravitacional. Entonces, vamos a colocar las dos masas que nos han dicho. Vale, las dos son iguales y tienen una masa de 50 kilogramos. Entonces, nos dice que una se coloca en el punto A, que es el 00. Entonces, una se coloca aquí. Voy a poner M igual a 50 kilogramos. Y otra se coloca en el punto B, que es 60. En el punto B, 60, y colocamos aquí la otra masa, ¿vale? Y lo mismo, M es igual a 50 kilogramos. El eje X y el eje Y están en metros, ¿vale? Vale, y ahora tenemos que calcular el valor de la intensidad del campo gravitatorio en el punto P 33. Entonces, tenemos aquí 3 y aquí 3. Entonces, vamos a calcular el valor del campo gravitatorio, intensidad del campo gravitatorio en el punto P 33. Vale. Entonces, vale, hay que calcular entonces el campo gravitatorio aquí. Esto es lo que nos preguntan en el apartado 1. Y en el 2, vale, que si situamos una masa en el punto P de 2 kilogramos, voy a poner masa P igual a 2 kilogramos, determinar el valor de la fuerza gravitatoria. Vale, estas son las dos cosas que nos preguntan. Vamos a hacer la primera. Le voy dibujando con... le voy a dibujar con distintos colores. Vale, vamos a tener entonces el campo gravitatorio que crea esta primera masa. Podemos ponerle masa 1 si queréis, aunque es que las dos son la misma. O sea, la misma me refiero, la que tienen el mismo valor, ¿vale? Lo voy a dibujar así y ahora ya sí que le ponemos 1 o 2. Vale, este va a ser G. Y este de aquí vamos a poner verde, ¿vale? Vale, entonces vamos a descomponer cada uno de estos campos en el eje X y en el eje Y, ¿vale? Realmente tendríamos aquí el eje Y y aquí el eje X, ¿vale? Entonces, esta G la vamos a descomponer aquí y aquí. GI y GX. Y esta lo mismo, ¿vale? La vamos a descomponer GX y GY. Vale, entonces, si os fijáis, las componentes en X se nos van a anular y las componentes en Y se nos van a sumar, ¿vale? Entonces, voy a calcular el módulo de... Es que cualquier G va a ser la... O sea, si yo calculo el valor de la G rosa, va a ser el mismo que el de la G verde, porque la distancia que hay entre cada una de las masas y el valor de la masa es el mismo. Entonces, vamos a escribir eso. Vale, el módulo de G sería entonces menos G por M partido la distancia al cuadrado. ¿Vale? Ese es el valor de la G, cualquiera de ellas. Si queréis le podemos poner incluso 1 y 2 y poner G1 es igual a G2. ¿Vale? Voy a poner entonces aquí 1, 1, 1. Esta masa sería la masa 1, esta masa sería la masa 2 y aquí pongo entonces 2, 2 y 2, ¿vale? Vale, voy a calcular entonces ese valor.
y ya sustituir. Menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido kilogramo al cuadrado por la masa, que son 50 kilogramos, partido, ojo, la distancia. Vale, esta distancia de aquí eran 3 metros y estas son 3 metros. Entonces vamos a calcular la hipotenusa realmente. Por lo tanto, esta distancia de aquí va a ser igual, lo vamos a llamar R, ¿vale? Que la hemos puesto aquí como R. R va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿vale? Vale, entonces eso va a ser la raíz de 18. Por lo tanto, 18 al cuadrado metros cuadrados. Los metros se me va 1 kilogramo aquí, me queda newton partido kilogramo, que es lo que se mide la gravedad, o metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? Que es lo mismo. Entonces, G me da menos 6,67 exponente menos 11 por 50 entre 18. Vale, menos 1,85 por 10 elevado a menos 10. Newton partido kilogramo. Vale. Claro, eso sería G1 y G2. ¿Vale? Podemos ponerlo aquí como G1 igual G2 igual a G. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo para sumar G1 y G2 no lo puedo sumar así tal cual, entonces habría que descomponerlo. Puedo decir que las componentes en X se me van a anular, ¿vale? Porque tienen sentido opuesto. Entonces, esa no la voy a calcular. Uy, perdona, es que no estoy viendo. G1 y G2 no las puedo sumar tal cual. Tendría que descomponerlas y entonces hacer la suma en el eje X y en el eje Y. Como veis, G1X, G1 y G2X tienen sentido opuesto y se van a anular. Entonces, eso lo puedo explicar y me ahorro calcularlo, ¿vale? Entonces, G1X y G2X tienen sentidos opuestos y por lo tanto se anulan. Calculamos G1i y G2i, que van a tener el mismo valor, ¿vale? ¿Cómo? Que tienen el mismo valor. Vale, ¿cómo calculamos entonces G1i y G2i? ¿Vale? Que serían estas dos fuerzas que hay aquí. Vale, pues mira, si os fijáis, este ángulo de aquí serían 45 grados. O sea, es que como se forma un cuadrado, y ese cuadrado está, que además salió más un rectángulo que un cuadrado, pero esto sería un cuadrado porque tendríamos 3 unidades hacia arriba, 3 unidades hacia la derecha, por lo tanto se me formaría el cuadrado. Entonces, este ángulo de aquí van a ser 45 grados. ¿Vale? Por lo tanto, si yo ahora este vector de aquí, el G1X, lo traslado hasta aquí, si os fijáis se me forma el mismo triángulo. Entonces, esto serían 45 grados. ¿Vale? Lo voy a dibujar aparte. Tendría, esto es G1 y ahora aquí tengo G1i y G1x. G1x ya hemos dicho que no la vamos a calcular porque se anula con la G2x, pero G1i sí la vamos a calcular. Entonces, estos son 45 grados, ¿vale? Vale, pues vamos a calcular entonces. Como el cateto, a ver, aquí da igual que sea cateto opuesto o contiguo porque tanto el coseno como el seno de 45 nos va a dar igual. Pero como es el cateto opuesto, tendríamos que utilizar el seno, ¿vale? Seno de 45 grados va a ser igual a G1i partido G1. O sea, al cateto opuesto partido hipotenusa. Entonces, nos venimos aquí y tenemos que seno de 45 es igual a G1i partido G1. Por lo tanto,
G1i va a ser igual a G1 por seno de 45. Vale, G1, que era igual a G, lo acabamos de calcular antes, es igual a menos 1,85 por 10 elevado a menos 10 newton partido kilogramo por seno de 45. Entonces, eso ya lo tenía ahí, pues ahora lo voy a multiplicar por seno de 45. Vale, me da menos 1,31 por 10 elevado a menos 10. Menos 1,31 por 10 elevado a menos 10 newton partido kilogramo. Vale, yo aquí lo único que he hecho ha sido calcular el módulo. Aquí podemos decir también que G1i es igual a G2i. ¿Vale? Entonces, el campo gravitatorio resultante, podemos poner si queréis, campo gravitatorio total va a ser igual a la suma de G1i más G2i. Y ahora, lo que estaba diciendo es que esto lo tenemos en forma, o sea, tenemos el módulo, pero no lo hemos puesto en forma vectorial. Por lo tanto, si os fijáis, tanto G1i como G2i van hacia abajo en el eje y. Por lo tanto, el vector que vamos a coger, el vector unitario va a ser j. Lo voy a poner aquí así, ¿vale? Tendríamos menos 1,31 por 10 elevado a menos 10 j, y ahora otra vez menos 1,31 por 10 elevado a menos 10 j. Y esto es newton partido kilogramo. Por lo tanto, el campo gravitatorio, lo único que voy a hacer es esto multiplicarlo por 2. Menos 2,62 por 10 elevado a menos 10. J, newton partido kilogramo. ¿Vale? Vale. Esto digamos que es el primer apartado. Lo voy a poner aquí arriba del todo. Y ahora nos decía aquí. Si situamos una tercera masa de 2 kilogramos en el punto P, determina el valor de la fuerza gravitatoria que actúa sobre ella. Vale, entonces, en este segundo apartado hay que calcular la fuerza que actúa sobre esa masa. Es decir, ahora aquí se colocaría una masa de 2 kilogramos. Por lo tanto, nosotros sabemos que el campo gravitatorio, voy a poner en P, que es donde lo hemos calculado, va a ser igual a la fuerza gravitatoria partido la masa que vamos a poner, que voy a poner MP, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre esa masa, la despejamos de aquí, va a ser el campo gravitatorio por la masa. El campo gravitatorio lo acabamos de calcular ahora. Vale, J, newton partido kilogramo, por la masa que eran 2 kilogramos. Ya si os fijáis, los kilogramos se nos van y entonces me queda que la fuerza gravitatoria es esto que ya lo tenía aquí, ahí lo veis mejor, por 2. Menos 5,24 por 10 elevado a menos 10. ¿Vale? Y esa es la fuerza que actúa sobre la masa. Vamos a ponerlo. Vale, es el valor de la fuerza que actúa sobre la masa. Y aquí anteriormente nos preguntaba, vale, la intensidad de campo gravitatorio. Es la intensidad de campo gravitatorio en P. Vale, mira, y una cosa que me había preguntado María es sobre cómo dibujar la fuerza, ¿vale? Voy a dibujarlo detrás,
No tardamos mucho, ¿vale? Tres, 4, 5, 6, 1, 2 y 3. Vale, aquí teníamos una masa, aquí teníamos otra. Y ahora aquí teníamos ese punto. Y yo había dibujado G1 y aquí había dibujado G2. Entonces, si yo quiero saber la fuerza resultante, lo único que tengo que hacer es seguir la regla del paralelogramo. Es decir, yo ahora voy a dibujar una paralela en el extremo de este vector, ¿vale? Una paralela a G2. A ver si me sale más o menos, ¿vale? ¿Vale? Esto y esto son paralelos. Y ahora en el extremo de G2 voy a dibujar una paralela a G1. Entonces, el vector resultante es este. Que si os fijáis realmente tiene sentido porque era la suma de G1y y G1x. Ahora, imaginaros que tenemos algo un poco más raro, ¿vale? Voy a poner uno que sea así. Uy, voy a dibujarlo así porque si no me sale doblado. Un vector que sea así, ¿vale? Y ahora otro que sea así. Pues lo mismo, yo dibujo un paralelogramo. En el extremo de G1 voy a dibujar una línea paralela a G2. Más o menos, ¿vale? A ver si me sale... ¿Vale? Que estos dos sean paralelos. Y ahora en el extremo de G2 dibujo una línea paralela a G1. O sea, yo lo estoy dibujando así, pero incluso podéis pasaros y simplemente donde se corten esas líneas es el vector resultante. ¿Vale? Y así es como se dibujan realmente los vectores resultantes. Bueno, aquí en el caso del campo gravitatorio, pero si os preguntan una fuerza o lo que sea, se dibujaría de la misma manera, ¿vale?